Hi everyone, I'm Lynn Hyman, a team manager in the customer service division. Betty Davis es conocida por su rocosa relación con su hija, Biddy Hyman. La actriz está muy bien considerada en la industria del cine, ya que ha participado en más de 100 películas. Familia no podría tenerla en peor consideración. Muchos la conocen como una adorable chica de pueblo que llegó a lo más alto, pero otros dicen experiencia. Para saber más sobre la querida actriz y la historia de las disputas familiares en Hollywood, no dejes de ver el vídeo completo. Hemos dejado lo mejor para el final. Joan Crawford fue una galardonada actriz y bailarina. Saltó a la fama a mediados de la década de 1920, varios años antes de que Beth también en una gran estrella. La pareja de actrices es conocida por sus papeles en la película que fue de Baby Jane. La cordial al principio de sus carreras, pero por desgracia vivieron una época en la que Hollywood fomentaba las peleas entre las actrices. Las constantes peleas y los artículos sensacionales mucha buena prensa para el mundo de los medios de comunicación. Y And no I'm happy solo to present eso, a Culture era una Champion Award to narrativa Kim fácil de Lucius. vender. This is certainly La disputa entre las estrellas comenzó. Anunció su divorcio de su marido, Douglas Fairbanks Jr., el mismo día que Betty planeaba anunciar su nueva asociación con la compañía Warner Bros. Las dos actrices se despreciaron mutuamente. En 1935, varios años después de su divorcio, Joan Crawford anunció su compromiso con el actor estadounidense Tom. Este anuncio no tendría nada de malo si no fuera porque Betty Davis estaba locamente enamorada de Tom. Betty y Franchot protagonizaron juntos la película. La pareja de actores se hizo muy cercana, pero por desgracia para Betty, Joan llegó a él primero. Esto fue claramente una crisis, hasta el punto de que 52 años después, en una entrevista de 1987, Betty dijo que nunca perdonaría a Joan Crawford por habérselo robado. En 1943, Joan Crawford dio un paso histórico para trabajar también en Warner Brothers. Joan fue colocada en un camerino no muy lejos de su enemigo. Se dice que Joan intentó arreglar la relación con Davis enviando muchos regalos al camerino de la stepped up actriz. to help me and the RCP team out Joan the past afirmaba few que todos los months. regalos que Kim enviaba moved into the eran new raros. En 1952, a Betty le ofrecieron interpretar nada menos que a su enemiga mortal, Joan Crawford. Crawford escribió una película que la describía como una actriz de Hollywood sobreutilizada y en decadencia. Betty aprovechó la oportunidad de interpretar el papel. Obviamente la película no le sentó bien a Joan, porque la disputa continuó durante años. Aunque había rumores de que las actrices protagonistas debido al innegable talento de ambas, Davis dejó claro que nunca trabajaría con Joan. Finalmente se convenció a Davis para que protagonizaran la película con Joan, en un gran éxito. Fue en el plató de la película donde las actrices pudieron interpretar su enemistad en la pantalla. Después de que la película batiera récords de taquillas, guardaron silencio sobre la otra. Solo años después, en 1977, Betty Davis habló de la muerte de Joan. Betty admitió que respetaba a Joan como actriz. Al final resultó que Betty y Joan tenían más en común de lo que pensaban. La enemistad entre larga y prolongada. Nada canta más que la traición de los seres queridos. Tanto las hijas de Joan como las de Betty acabaron publicando libros sobre sus madres, repugnantes detalles sobre los abusos y maltratos que recibieron como hijas de tan grandes estrellas. Tanto Betty Davis como Joan Crawford adolescencia cuando rodaron la película, que fue de Baby Jane. Joan iba regularmente acompañada al plató por sus gemelas adoptadas, Cindy y Kathy. Joan, Christina, se propuso hacer su propia carrera en la industria del cine. Betty solo tenía una hija llamada Barbara, a la que llamaba Biddy. Como Biddy apareció en la exitosa película solo durante un breve momento, pero estaba claro que la hija de Betty quería interpretar papeles similares a los de su madre. Aunque no se sabía mucho públicamente sobre la relación entre Biddy y Betty,
Esta mencionó en una entrevista que cree que el talento se salta una generación. Por ello pensaba que el hijo de Biddy, afirmando que solo tenía una corazonada sobre su nieto. Aunque Betty Davis y Joan Crawford no tenían mucho en común, compartían la experiencia. Joan había adoptado a 4 niños a lo largo de su vida, mientras que Betty tuvo uno de sus propios hijos, Biddy, y más tarde adoptó a Michael. Pudo decir mucho sobre el tipo de relación que las actrices mantenían con sus hijos. Todo esto cambió cuando las hijas decidieron escribir memorias reveladoras de sus experiencias. La hija mayor de Joan Crawford, Christina Crawford, publicó por primera vez su polémico libro titulado Mommy, Dearest, en 1900. El libro describía a Joan como una madre terrible que probablemente adoptó a tantos niños como un truco publicitario. La hija entra en detalle con el alcoholismo y el abuso emocional de sus hijos. El libro destaca los fallos de Joan como madre y ofrece muchos ejemplos del comportamiento errático de la actriz en el hogar. Aunque ninguno de los datos del libro pudo ser verificado ni desmentido, está claro que Joan no tenía la mejor relación con su hija. Su hijo, por su parte, denunció el libro a su madre para desterrar a Cristina de la familia por su traición. Incluso la enemiga más notable de Joan, Betty Davis, criticó a la hija en semejante libro y afirmó que si no le gustaba su madre, era una persona adulta que podía haber decidido no tener una relación con ella en lugar de calumniar su nombre. Curiosamente, la hija de Betty no tardaría en pintar una imagen muy similar de su madre en su libro titulado My Mother's Keeper. Con la publicación del libro de Biddy en 1900, quedó claro que ambas hijas tenían historias que contar. Parece que la relación entre Betty y Biddy empezó a decaer cuando Biddy decidió casarse con su marido, con solo 16 años. Davis hablaba a menudo de cómo veía el matrimonio como un error y de que se temía que descarrilara la carrera de... El libro fue escrito años después de que se casara con Hyman y contaba una historia muy similar a la de la educación de Christina Crawford. Biddy hablaba del problema y de sus castigos radicales. Un ejemplo de castigo inusual fue la decisión de Betty de encerrarse en una habitación y fingir su propia muerte, darle algo a Biddy. Su angustiada hija durmió al otro lado de la puerta y por la mañana le dijo: «Espero que te haya servido de lección». Similares, el libro de Biddy tiene mucho menos apoyo que el de Crawford. Muchos consideran que el libro sobre Betty es una forma de obtener dinero y un truco publicitario. El libro estaba lleno de descaradas mentiras. Betty y su hijo Michael desterraron a Biddy y rara vez hablaron de la traición. No cabe duda de que Betty y Crawford fueron unas de las actrices más queridas de todos los tiempos. Sus carreras hablan por sí mismas, pero parece que sus hijas sintieron la necesidad de ampliar sus errores como madres. Pudieron ser de las que tienen mala leche. Aunque ambas eran actrices legendarias, su disputa de toda la vida ayudó a apuntalar sus carreras y a mantener. Cuando se publicaron los libros de sus hijas por separado, Mommy Dearest, el libro de Christina Crawford resultó ser un relato más fiable. Muchas de las afirmaciones hechas en el libro fueron confirmadas como exactas por confidentes cercanos a Joan Crawford. Por otro lado, el libro escrito por Biddy Hyman recibió muchas críticas, apoyo de fuentes externas. Incluso el hermano de Biddy, Michael, afirmó que las acusaciones de su hermana eran falsas. Es fácil examinar una relación pública,